Los nodos son un punto en el circuito en el cual se me unen dos o más elementos. En este caso tenemos un nodo o un nodo principal, que es el que tenemos ahí donde se une la resistencia R2 y la resistencia R1. Este que tenemos aquí. Por el simulador utilizamos un software y simulamos cuánto es el voltaje que tenemos aquí. Nos dio 26.7. El voltaje que hay aquí en un simulador es de 26.7. La idea es llegar al mismo valor moldeando esto matemáticamente. Matemáticamente tenemos que llegar a encontrar el 26.7. Para eso hay que aclarar lo siguiente. Para iniciar esto, pues tenemos que conocer dos conceptos básicos. El primero es la ley de Ohm. La ley de Ohm que nos dice lo siguiente, es una relación que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia y que el voltaje es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Estas dos formulitas tenerlas muy presentes porque las vamos a utilizar para este ejercicio. Lo otro es la ley de Kirchhoff que nos dice lo siguiente, o de Kirchhoff pronunciado correctamente. Dice que la suma algebraica de las corrientes es igual a 0 o las corrientes que entran a un nodo es igual a las corrientes que salen del nodo. Entre otras palabras, todas las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. En este caso tenemos un nodo. ¿Y cómo planteo yo cuál es la dirección de las corrientes? Yo las puedo colocar como yo quiera. Solamente hay que tener de guía estas cuando tenemos fuentes de corriente que indican hacia una dirección. Lo aconsejable es seguir esa misma dirección. Lo demás lo puedo plantear como yo crea. Las matemáticas se encargan de moldear lo demás. ¿Cuántas corrientes están llegando a este nodito? Aquí nos dice que hay una fuente de corriente de 3 amperios que sigue esta dirección, llegó a esta punta del circuito y entró al nodo. Yo planteo que esta también está entrando. Acá hay una fuente de 12 voltios, vino por este lado, pasó por la resistencia. Recordemos de que la resistencia se opone al paso de la corriente, llegó a este punto, o sea que cuando llega aquí, llega con otro valor de voltaje, no el mismo con el cual inició. En ese caso aquí está entrando otra corriente. Y aquí está saliendo una que va hacia este otro nodo. Este es un otro nodo, claro. Es un nodo porque está unido a esta fuente de corriente, está unido a esta resistencia y está unido a esta fuente de voltaje. Está unido a más de dos elementos. Pero como es el punto común, va a tierra es 0. Y ustedes dirán, bueno, pero aquí va 24 voltios y aquí llegó 26. Este es el valor que obtuvimos en el simulador, 26.7. Pero si salieron 24, aquí no pueden llegar 26. ¿Cómo aumentar el voltaje? Sí, pero tengan en cuenta de que está entrando una corriente por este lado y también está entrando una corriente proveniente de esta fuente que viene aquí, que es de 3 amperios. Quiere decir de que esta corriente está sumando y aunque esta caiga, está sumando y aquí me va a dar este valor a tener muy en cuenta. Si nosotros en el simulador quitáramos esta fuente de corriente, verán de que el voltaje va a caer, va a ser un voltaje menor. Entonces aquí planteamos lo siguiente, las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. ¿Qué corriente entra aquí? I sub 1, I sub 1 porque le quise poner ese valor, I sub 1 más la corriente proveniente de esta fuente más I es igual a la corriente que pasa por esta resistencia que la denominé I sub 2. Ahora planteamos las matemáticas como tal. Como esta está entrando, quiere decir de que manda el otro, en este caso la fuente de voltaje, o sea 24 voltios, pasó por aquí, menos el voltaje que llega sobre las resistencias que me encuentre por el camino. En este caso 24 voltios, cae corriente aquí porque hay una resistencia que se opone al paso de la corriente, llegó aquí, llegó aquí, llegó aquí y acá hay un determinado voltaje. Esto quiere decir que hay una diferencia de potencial, el voltaje que sale, 24 voltios, y el voltaje que llega al nodo o mi punto de referencia donde quiero hallar el valor. Entonces, 24 voltios
menos B sub 1, en este caso B sub 1 o B sub A, le puedo poner cualquier valor, sobre las resistencias que me encuentre por el camino, es R1, más la corriente que entra aquí la conozco. Claro, si ustedes se detallan, la ley de Ohm nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Esto lo estamos trabajando en torno a voltaje. Intensidad es igual a esto. 24 voltios menos el voltaje que está aquí sobre la resistencia, más, este sí lo tenemos en torno a corriente. ¿Por qué? Porque ya conocemos el valor, que es 3 amperios, más la intensidad, bueno, que es esta fuente que está llegando, es igual a lo que sale. ¿Qué sale? Pues la que va hacia abajo. B sub 1, el voltaje que sale aquí, porque está saliendo, o sea, quemando yo, B sub 1 menos lo que está aquí en común, que es 0, y B sub 1 menos 0, pues me da B sub 1 sobre las resistencias que me encuentro en el camino, en este caso R2. Corrientes que entran, que son 2, es igual a la corriente que sale. Ahora, ¿qué hacemos? Pues reemplazar los valores que nosotros conocemos. 24 voltios menos B sub 1 sobre R1, R1 es 8 ohmios, más la intensidad, que en este caso es 3 amperios, la que conozco, es igual a B sub 1 menos 0, pues me da B sub 1 sobre R2, R2 es 10 ohmios. ¿Qué ahorita digo? Pues divido estos términos, 24 voltios sobre 8 ohmios, menos B sub 1 sobre 8 ohmios, más 3 amperios, es igual a B sub 1 sobre 10 ohmios. Este que está restando, tratamos de buscar los términos semejantes, esto lo dejamos tal cual, 24 voltios sobre 8 ohmios, más 3 amperios, igual a B sub 1 sobre 10 ohmios, este menos B sub 1 sobre 8 ohmios que está restando, lo pasamos al otro lado de la igualdad a sumar, y haría más B sub 1 sobre 8 ohmios. Ahora 24 voltios sobre 8 ohmios lo dejamos tal cual, más 3 amperios es igual, aquí sacamos factor común, B sub 1, y en paréntesis 1 sobre 10 ohmios más 1 sobre 8 ohmios. Esto es una suma de fracciones, vean, debajo del 3 amperios tenemos un 1, y el 1 que está debajo del 3 amperios multiplica este 24 voltios, y 24 voltios por 1 me da 24 voltios más este 3 amperios que me multiplica lo que está aquí debajo, que es 8 ohmios, por eso me queda 3 amperios por 8 ohmios, sobre la multiplicación del denominador. Sería 8 ohmios por lo que está debajo del 3 amperios, que es un 1, 8 ohmios por 1, pues me da 8 ohmios. Si se observan, es suma de fracciones. 24 por 1, que está aquí abajo del 3 amperios, más 3 amperios por 8 ohmios, sobre 8 ohmios por 1 que está debajo del 3 amperios. Una suma de fraccionarios. Es igual a B sub 1, esto lo dejamos tal cual. Aquí transcribo. ¿Qué pasa con esto? Vean, 24 voltios más, aquí estamos multiplicando amperaje por ohmios. Y la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la multiplicación de la intensidad por la resistencia. Intensidad dada en amperios y resistencia dada en ohmios. Si tiene otros valores, hacemos las conversiones correspondientes. 24 voltios más 3 amperios por 8 ohmios, pues me da 24. 3 por 8 me da 24. Y amperios por ohmios me da voltios. Por eso este 3 amperios por 8 ohmios lo convertimos a 24 voltios sobre 8 ohmios, y aquí dejé tal cual. Hacemos la sumatoria, 24 voltios más 24 voltios me da 48 voltios sobre 8 ohmios, y esto al lado derecho de la igualdad queda tal cual. Aquí lo que hacemos es sacar el mínimo común múltiplo, que como tal es 40 de estos valores, porque 10 más 10 más 10 más 10 me da 40, 8, 16, 24, 32, 40, o sea 8 por 5, 40, y 10 por 4, 40. Mínimo común múltiplo de lo que está en el denominador es 40. Acá al lado izquierdo le dejamos tal cual, 48 voltios sobre 8 ohmios, igual a B sub 1. Acá el mínimo común múltiplo es 40. 10 por 4 me da 40. Es un truco fácil, ¿verdad? 10 por 4 me da 40. Dejé el 4 en el numerador
y 40 en el denominador. Y 8 por 5 me da 40. 5 en el numerador y 40 en el denominador, que es el mínimo común múltiplo. 4 por 10 me da 40 y 5 por 8 me da 40. Y en el denominador dejamos el 40. Aquí aplicamos el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de los denominadores es 40. 10 por 4 me da 40 y 8 por 5 me da 40. Colocamos en el numerador, vean, 4 por 10 me da 40, lo dejamos en el denominador, y aquí 5 por 8 me da 40 y dejamos el 40 en el denominador. Ahí para ir ligerito y sacar ese mínimo común múltiplo. ¿Qué hacemos ahorita? Pues vean, acá nos queda al lado izquierdo tal cual 48 voltios sobre 8 ohmios igual a V sub 1. Aquí tenemos esto de aquí, y aquí utilizamos esta propiedad de los fraccionarios. Cuando en el denominador tenemos el mismo valor, lo podemos aplicar como está aquí. En ese caso, 48 voltios sobre 8 ohmios es igual, aquí A 5 es B, y 40 sería C. Quedaría A más B en el numerador sobre C en el denominador. Dejaríamos 4 más 5 sobre 40, y es lo que dejamos aquí. El lado izquierdo tal cual, 48 voltios sobre 8 ohmios igual a V sub 1, 5 más 4 me dan 9 sobre 40 ohmios. Ahora que lo que hacemos, como eso está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir. Al lado izquierdo de la igualdad tenemos 48 voltios sobre 8 ohmios, y esto que está aquí multiplicando al lado izquierdo pasa al lado derecho a dividir, quedaría 9 sobre 40 ohmios igual a V sub 1. Al realizar esta multiplicación correspondiente, 48 por 40 me da 1920, 48 por 40, 1920, unidades de medida que se multiplican, V por ohmio, y en el denominador 8 por 9, 72, unidad de medida, ohmio, 8 por 9, 72, unidad de medida, ohmio. Esto es igual a V sub 1. ¿Qué pasa con ello? Ohmio, que está en el numerador, se me cancela con el ohmio, que está en el denominador. Al cancelar esto, pues me quedaría 1920 sobre 72, unidad de medida, voltio, que es igual a V sub 1. Aquí, vean, 1920, V sobre 72 igual a V sub 1. Aquí sacamos la V, es una constante, la dejamos fuera. Al dividir 1920 sobre 72 me da 26.6667 voltios, es el voltaje correspondiente a V sub 1. Si observamos, en el simulador nos dio 26.7, este 7 lo aproximó, y a nosotros nos dio 26.6667, que aproximado sería 26.7. Quiere decir de que con el simulador obtuvimos el mismo resultado que hicimos matemáticamente. Todo el paso, matemáticamente paso a paso, y como ven, utilizar el simulador pues es mucho más sencillo, obviamente, pero en veces es necesario saber de dónde salen ciertos conceptos, ciertos valores, y saber que en el fondo los simuladores utilizan un algoritmo matemático, como quien dice, todo esto resumidito para que nos dé el mismo valor. Por eso, usualmente, las respuestas que se obtienen matemáticamente y en el simulador son muy precisas o tienen mucha similitud entre ellas, pero difieren a un ejercicio real por problemas de ruido, problemas ambientales, problemas de continuidad, desgaste de materiales, cualquier otro elemento. Puede que nosotros hagamos este esquema y no tengamos un 26.7 sino un 24 o 25.5, por ejemplo, que no sea tan exacto lo que se encuentra en la realidad, pero en términos de matemática y simulador básicamente casi siempre vamos a obtener un resultado muy similar, puesto que los simuladores utilizan algoritmos matemáticos para hallar sus respuestas. En este caso podemos ver que el ejercicio nos quedó resuelto correctamente.